Vale. ¿Pueden ver la presentación en grande? Ok. Sí, doctora. Perfecto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Claudia Argelia Martínez Sanabria y yo les voy a exponer acerca de la GPC de prevención, diagnóstico y atención de la rubiola durante el embarazo. Vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Gestante de 24 años de edad, procede de área rural, con 10 semanas de gestación. Cabe recalcar que no está inmunizada contra rubiola. Gesta 3, parto 2, aborto 1. En el interrogatorio se destaca fiebre elevada de 39 grados centígrados, acompañada de erupción exantemática en todo el cuerpo, así como dolores articulares y adenopatías dolorosas retroauriculares. Señala que varios miembros de su familia y vecinos presentaron la misma sintomatología. Pregunta 1. ¿Qué patología sospecha? Inciso A, rubiola. Inciso B, dengue. Inciso C, herpes. Inciso D, citomegalovirus. Pregunta 2. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo de infección por rubiola de un feto en el primer trimestre? Inciso A, 25%, inciso B, 30%, inciso C, 55% e inciso D, 80%. Ok, vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo de defecto congénito de acuerdo a las semanas de gestación de la paciente? Recordemos que la paciente tiene 10 semanas de gestación. A, 50%, B, 70%, C, 90%, D, 10%. Ok, cuarta pregunta. Al tener 10 semanas de gestación, se puede aplicar la vacuna de virus vivo atenuado de rubiola. A, verdadero, B, falso. Ok, siguiente pregunta. Se recomienda aplicar la vacuna de virus vivo atenuado de rubiola un mes antes del embarazo en caso de no haber sido inmunizada. A, verdadero, B, falso. Esta es más que nada como repaso. ¿Cuál de las siguientes vacunas no está contraindicada en el embarazo? A, sarampión, B, rubiola, C, parotiditis, D, tétanos, difteria y tosferina, E, varicela, F, sabín, polio, G, fiebre amarilla. Ok, vamos con las respuestas. En cuanto a los porcentajes, las respuestas las vamos a ver más adelante de acuerdo a la presentación. Yo sé que son preguntas difíciles porque son porcentajes y difícilmente aprendemos eso, pero pues sí lo llegan a preguntar, o al menos en algunas flashcards sí llegan a estar. Entonces, con la primera pregunta, la respuesta es ¿qué patología sospecha? Creo que con la presentación que vimos fue bastante claro cuando vimos que en este caso clínico se acompañaba a adenopatías dolorosas retroauriculares, que la patología que sospechábamos pues era rubiola. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de riesgo de infección por rubiola de un feto en el primer trimestre? Es del 80%.
¿Cuál es el porcentaje de riesgo de defecto congénito de acuerdo a las semanas de gestación? En la guía de práctica clínica se menciona que si es menor de 11 semanas de gestación es aproximadamente un 90%. Al tener 10 semanas de gestación se puede aplicar la vacuna de virus vivo atenuada de rubiola. Eso es falso. Recordemos que no podemos aplicar esa vacuna, al igual que no podemos aplicar ninguna de las vacunas que están aquí en la pregunta número 6, más que la de tétanos, difteria y tosferina. Y pues sí, es cierto, sí se recomienda aplicar la vacuna de virus vivo atenuado de rubiola, al menos un mes antes del embarazo, en caso de que no se haya inmunizado cuando era pequeña. Ahora sí, vamos a continuar con el tema. Vamos a empezar por la definición. Primero que nada, la rubiola durante el embarazo se define como la infección por el virus de rubiola durante el momento de la concepción hasta el nacimiento del niño. Ojo, también puede haber reinfección durante la gestación. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la persona haya sido inmunizada en su infancia, puede haber un síndrome de rubiola congénita. Ahora, ¿cuáles son las medidas para evitar la rubiola durante el embarazo? La vacunación infantil universal, como nos mencionaban en el tema anterior, asegurarse que las niñas sean inmunes antes de que lleguen a la edad reproductiva. Aquellas mujeres que deseen embarazarse, pues deben recibir la vacuna si es necesario, por lo menos un mes antes del embarazo. Una mujer embarazada sin inmunidad para rubiola, pues debe evitar el contacto con personas con rubiola confirmada, probables o sospechosas. También se recomienda que todas las mujeres en edad fértil que laboran en áreas de salud deben estar inmunizadas. La vacuna con virus o virus atenuados está contraindicada durante el embarazo. Ahora, para el diagnóstico clínico, se lleva a cabo un interrogatorio y una exploración física. ¿Qué preguntas se deben hacer? Debemos preguntar si ha padecido rubiola, si sí, cuándo, si ha tenido contacto reciente, al menos 3 semanas, con algún enfermo de rubiola, hace cuánto tiempo fue, la aplicación contra rubiola, cuándo tuvo esta vacunación, e interrogar la asistencia reciente, ya sea guarderías, escuelas, lugar de trabajo, lugar de culto o evento deportivo, y documentar la etapa del embarazo cuando ocurrió el contacto con la rubiola. Si la paciente embarazada presenta manifestaciones clínicas sugestivas de rubiola, si hay evidencia clínica de laboratorio y confirmación del contacto, el hecho de haber viajado recientemente a lugares donde existe algún brote de rubiola y la presencia de exantema con signos o síntomas sugestivos de rubiola. Ahora, en cuanto a pruebas diagnósticas, eh, bueno, tenemos diferentes, como puede ser desde la determinación de anticuerpos IgM e IgG para rubiola, el aislamiento de virus ya sea en fosas nasales, en sangre, en garganta, en orina o en líquido cefalorraquídeo, y la detección por virus por PCR, por retrotranscripción. Ahora vamos a empezar con la IgM. En general, la determinación de anticuerpos IgM para rubiola se debe realizar dentro de los 4 a 5 días después de la aparición de la erupción. En algunos casos, estos pueden permanecer positivos hasta por 6 semanas. En cuanto a resultados falsos positivos, los podemos encontrar pues, en la fase aguda de la infección y puede ser también por presencia de otros virus, como puede ser el de Epstein-Barr, el citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, entre otros. Eh, una prueba positiva de anticuerpos IgM específicos para rubiola en general va a ser suficiente para confirmar el diagnóstico. En cuanto a IgG, este se realiza también, bueno, se va a realizar siempre y cuando esta sea positiva, perdón, se dice que es positiva cuando aumenta 4 veces el título del IgG, porque aquí vamos a tener como tal 2 tomas. La primera toma se da como que en la fase aguda o en la fase de convalecencia y después se da a los 7-10 días del inicio del exantema
es más o menos, perdón, no estoy confundiendo. No, bueno, estoy confundiendo, ya. Ok, primera toma de 7 a 10 días del inicio del exantema. Y la segunda toma se va a dar entre 7 a 14 días después de la primera toma. Vamos a considerar la positiva si es mayor a 0.2 miligramos sobre decilitros de IgG. Y si es menor, pues se va a considerar negativa. Entonces, nada más para reafirmar, porque me hice bolas ahí un poquito. Entonces, la primera toma se debe tomar entre el día 7 y 10 después del inicio del exantema y la segunda muestra entre el día 7 y 14 después de la primera muestra. Ok. Ahora, también podemos aislar el virus aquí en PCR, retrotranscriptasa. Se puede aislar sobre todo en la secreción de garganta y en la de líquido cefalorraquídeo. Esas son como que las pruebas más apropiadas, según menciona la GPC. Estas muestras se deben tomar lo más pronto posible después del inicio del exantema. Ahora, las pruebas de diagnóstico en el feto. Aquí vamos a tener desde pruebas en vellosidades coriónicas, de líquido amniótico o de sangre. Esas también pues son muy específicas en cuanto a fechas. Por ejemplo, la de vellosidades coriónicas se obtiene por biopsia y se debe obtener entre la semana 10 y 12 de gestación. De hecho, esta se considera una técnica superior a la de líquido amniótico. Ahora, la de líquido amniótico se va a tomar esta muestra entre la semana 14 y 16 de gestación. Y la técnica por la que se va a tomar va a ser por amniocentesis. Y la de sangre, que va a ser básicamente del cordón por cordocentesis, se toma en la semana 18 y 20 de gestación. Todo este tipo de procedimientos deben ser realizados por un médico especialista en medicina perinatal o bien un médico que tenga experiencia o adiestramiento en estos procedimientos, ya que pues puede llevar a complicaciones. En cuanto al diagnóstico diferencial, va a haber diferentes entidades con las que se puede hacer el diagnóstico diferencial. Entre ellas va a ser el sarampión, el dengue, el virus hecho, Coxsackie, parvovirus B19, el herpes virus 6, infecciones bacterianas y también se mencionan infecciones por riquecias. Complicaciones de la rubiola en el embarazo. Bueno, el riesgo de infección del feto va a variar según el trimestre de embarazo en la que se va a adquirir. En el primer trimestre se considera que va a ser del 80%, en el segundo trimestre de un 25%, en el tercer trimestre de un 35%, antes de la semana 27 y 30 de gestación, y después de la semana 36, la guía de práctica clínica marca un 100%. Ahora, en cuanto a rubiola congénita, las complicaciones que va a haber, menciona la guía, son audiológicas entre un 60 a un 75%, las cardíacas de un 10 a un 20%, las oftalmológicas de un 10% y del sistema nervioso central también en un 10%. Aquí nos marca la triada, también llamada la triada de Gregg, que va a ser caracterizada por sordera, neurosensorial, alteraciones oculares, como pueden ser las cataratas, y la cardiopatía, que la más común es la persistencia del conducto arterioso. El riesgo de defectos congénitos pues va a variar de acuerdo a la semana de gestación en la que se presenta la infección. Antes de la semana 11 de gestación va a ser del 90%, que vendría siendo pues lo más peligroso. Entre las semanas 11 y 12 del 33%, entre las semanas 13 y 14 del 11%, y entre las semanas 15 y 16 del 24%, y menciona la guía que después de la semana 16 del 0%. Ahora, en cuanto al tratamiento de la embarazada, de acuerdo a su condición de inmunidad para la rubiola, se sabe inmune, es decir, la vacunaron cuando era pequeña. Y ella tiene es mayor de 12 semanas de gestación. Aquí dice que no son necesarios los exámenes, ya que no ha sido eh, reportado como tal síndrome de rubiola congénito cuando la reinfección ocurre después de las 12 semanas de gestación. Ahora,
se sabe inmune, o sea, si fue vacunada es menor de 12 semanas de gestación. Aquí va a haber un aumento significativo del título de anticuerpos IgG para rubiola, en este caso, sin detección de anticuerpos IgM. ¿Qué quiere decir? Tengo IgG altos, IgM no detectados, es probable que haya habido una reinfección. A pesar de que haya sido inmunizada, puede ser que se haya infectado con rubiola. Ahora, en este caso, se desconoce si hay o no inmunidad hacia la rubiola. Tiene una edad gestacional menor de 16 semanas de gestación. Aquí, ¿qué debemos hacer? Se debe solicitar determinación de anticuerpos IgG e IgM específicos para rubiola. La infección aguda es diagnosticada cuando los anticuerpos IgM son positivos. Cuando los anticuerpos IgM son negativos, se solicitan los anticuerpos IgG. En la infección aguda, la muestra para determinación de anticuerpos debe ser tomada lo más pronto posible. En la fase exantemática, se tomará otra muestra 2 o 3 semanas después de la primera determinación de IgM, si esta fue negativa. Si hay sospecha de exposición, la muestra debe ser enviada inmediatamente, seguida por una segunda determinación 4 o 5 semanas más tarde. Ahora, en este caso, se desconoce si hay o no inmunidad hacia rubiola. Edad gestacional entre 16 y 20 semanas. En este caso, el síndrome de rubiola congénita se considera raro, es menos del 1% cuando la infección se da entre la semana 16 a 20 de gestación y generalmente presentan sordera neurosensorial que con frecuencia va a ser grave. Cuando la edad gestacional es mayor de 20 semanas y hay rubiola activa que tiene más de 20 semanas de gestación, realmente no hay estudios que documenten un síndrome de rubiola congénita después de las 20 semanas. Ahora, en cuanto a la presentación tardía con desconocimiento de estado de inmunidad hacia la rubiola, es una embarazada que 5 semanas atrás estuvo en contacto con un enfermo, presentaba exantema o que ella misma esté presentando exantema desde hace 4 semanas. Si los anticuerpos IgG son negativos, la paciente se considera susceptible a rubiola y pues en general no hay evidencia de infección reciente. Perdón, estaba tosiendo. Pero si los anticuerpos IgG son positivos, hay evidencia de infección previa de rubiola. Aquí va a ser difícil determinar como tal una fecha y el riesgo del feto, porque ya los niveles de anticuerpos son bajos y sugieren esta baja posibilidad de infección. En caso de que ya nosotros solicitemos IgM y repitamos IgG para evaluar si hay un incremento o decremento de las determinaciones previas, o sea, lo mejor sería solicitar la determinación de IgM. Ay, perdón. En cuanto al cuadro que aparece para que podamos seguir instrucciones, básicamente un pequeño resumen. En este caso, nuestro paciente padeció rubiola confirmada por serología antes del embarazo y o recibió vacuna contra rubiola. Sí. Ok, entonces, ¿presentó o presenta exantema en el embarazo de primer trimestre? Sí, en este caso se investiga probable reinfección. En caso de que no, se continúa su control prenatal con su médico familiar. En caso de que la paciente haya padecido rubiola confirmada antes del embarazo y no recibió una vacuna, se pregunta si tuvo contacto con un enfermo de rubiola confirmado por serología y o presentó síntomas de exantema en el primer trimestre del embarazo. En caso de que no, se continúa el control prenatal. Se advierte que debe evitar el contacto con enfermos de rubiola, que debe recibir la vacuna para rubiola al término del embarazo. En caso de que sí, tanto que haya sido una reinfección o que haya tenido contacto y no haya estado inmunizada, el diagnóstico preciso de infección aguda primaria de la rubiola en la mujer embarazada es imperativo. Durante los 5 días posteriores a la aparición del exantema, se debe solicitar la determinación de anticuerpos IgG e IgM, el cultivo para identificar el virus, PCR retrotranscriptasa,
y 2 o 3 semanas después de la aparición del exantema se debe repetir la IgG. En este caso, si la IgM es negativa y no hay aumento de IgG, no existe una infección aguda. Si la IgM es negativa, pero hay un aumento significativo de IgG, hay una posible reinfección o riesgo bajo para un síndrome eh, de rubiola congénita, por lo cual se recomienda vigilancia. En cuanto al cultivo y o PCR retrotranscriptasa positivos, que haya IgM positiva con IgG negativa o que haya IgM positiva con aumento significativo de IgG, se considera que hay una infección aguda. La edad gestacional al momento de la infección con el virus de la rubiola, en caso de que sea menor de 16 semanas, hay un riesgo alto para síndrome de rubiola congénito. En caso de que tenga entre 16 y 20 semanas, hay un riesgo bajo para síndrome de rubiola congénito. Más de 20 semanas es sin riesgo para síndrome de rubiola congénito. Lo más importante aquí, pues, es informar a los padres la posibilidad individual de daño al feto según la edad gestacional y evaluar la conveniencia de las pruebas diagnósticas fetales y pues como tal el síndrome de rubiola congénita. Y bueno, esta es la guía de práctica clínica de Link y algunas perlas que saqué de... Ah, perdón, antes de eso, ¿tienen alguna duda? Nada. Hola. Ok. Algunas perlas que saqué de Perlas Pediatría. En general eran de varias de enfermedades exantemáticas y otras enfermedades congénitas. Entonces, el periodo de transmisibilidad de sarampión es 4 días previos y 4 días posteriores a la aparición del exantema. La triada de Hutchinson, sífilis congénita, es sordera laberíntica, queratitis y alteraciones dentarias. Nada más para que recuerden lo que vimos. Igual aquí en rubiola es pues triada de Gregg. Ok, el 3 es la infección por citomegalovirus, es la causa más frecuente de trombopenia neonatal. 4. Las principales complicaciones de la infección por citomegalovirus en el recién nacido son hipoacusia microcefalia, retraso mental, corioretinitis, perdón, y hepatomegalia. 5. La causa más común de neumonía de repetición en pacientes pediátricos es la fibrosis quística. 6. El periodo de incubación de sarampión dura de 7 a 21 días. 7. La complicación intracraneal más frecuente por otitis media aguda es la meningitis. 8. La fiebre es un signo muy agudo en dengue, sarampión, chikungunya y poco notable en rubiola y zika. 9. La cardiopatía congénita cianógena más frecuente durante el periodo neonatal es la transposición de grandes vasos. Después del primer año de vida, la más frecuente es la tetralogía de Fallot. También recordar que rubiola, en este caso, tal vez no es tan perjudicial para la madre, sino lo es para el bebé. Es por eso es que es tan importante este tema. Y, por ejemplo, en cuanto a cardiopatías congénitas y asociaciones, a mí me gusta mucho cardio, entonces les puse este cuadro. Patologías, en este caso, rubiola congénita, cardiopatías congénitas que se llegan a presentar, persistencia de conducto arterioso y estenosis pulmonar supravalvular, que vienen siendo, perdón, conducto arterioso. Síndrome de Turner, coartación de aorta o válvula aórtica bicúspide, síndrome de Down, canal auriculoventricular, comunicación interventricular o tetralogía de Fallot, que son los más comunes. En cuanto a madre diabética, se puede presentar hipertrofia septal asimétrica o transposición de grandes vasos. En caso de litio en el embarazo, atresia tricuspidia. En síndrome de Noonan, estenosis pulmonar. En síndrome de George y madre alcohólica, persistencia de conducto arterioso. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Doc. Sí, por nada, gracias a ustedes.
¿Será que pueda pausar la grabación? Doc Blanco, ¿algún anuncio parroquial? Pues si no, eso sería todo, ya para que finalices la sesión por fin, Clau.